Buenas tardes. Esa es mía, Vamos a empezar, si os parece, con la siguiente mesa. Esta mañana el ponente de la conferencia inaugural decía que la última fase de la innovación era la participación con los ciudadanos, aunque la sala se está quedando vacía, Es decir, que nos queda en ese sentido mucho camino por recorrer para darnos cuenta de la importancia que tiene el trabajo colaborativo entre las personas que utilizan nuestros servicios de atención sanitaria y los profesionales de salud. Yo tenía previsto hacer unas pequeñas reflexiones antes de empezar con la mesa, y como sé que luego todavía va a haber menos gente que la que hay ahora, es una hora muy mala, la pensaba hacer al final, así que me vaya a permitir que lo haga ahora, ¿no? Porque creo que es importante. La reflexión es en relación a la innovación y al papel que me toca a mí ahora en la responsabilidad de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública. Yo quería comentar con vosotros que desde Andalucía estamos trabajando en un modelo de acción política que antepone a las personas que están aquí, y sobre todo a la protección de las personas más vulnerables frente a otros intereses. Y que la política de los recortes, que hoy ya sabemos por la evidencia científica, que conlleva impacto importante negativo en la salud, estoy hablando de aumento, el caso de Grecia, con el aumento de la incidencia de SIDA, paludismo, o con el aumento de un 40% de los suicidios. Eso aquí en Andalucía, el Gobierno de Andalucía apuesta por el impulso económico y sobre todo por la conservación de los derechos de la protección social, como la educación, la salud y los servicios sociales. El sistema sanitario público de Andalucía es ahora mismo, en la actualidad maneja directo o indirectamente el mayor presupuesto del Gobierno de Andalucía. Y con eso tenemos una amplia red de servicios que damos a la población. Y estos servicios que estamos dando a la población, todos los profesionales que trabajamos en este sistema, no solamente estamos construyendo como factor generador de riqueza, no solamente, como os decía, desde el crecimiento económico o el incremento del empleo en Andalucía. Es muy importante, lo que quiero resaltar aquí es que estamos trabajando y conservando lo que son los valores como la solidaridad, la equidad y la cohesión social. Valores que tienen que estar dentro de la innovación en Andalucía. Yo no voy a hacer un recorrido de las iniciativas que ha habido en Andalucía y que hemos sido pioneras, ¿no? Pero sí quiero dejar claro una cosa, que queremos y estamos dispuestos a la innovación, que esté presente en todo lo que hagamos, pero además que lo hagan todos y cada una de las profesionales y los profesionales que trabajan en el sistema sanitario de Andalucía y en el sistema social. Estoy hablando de profesionales facultativos, de profesionales de enfermería, de profesionales de cualquier entorno. Todos y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena a la hora de innovar. Posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo para recoger esa, como decía Enrique Segarra esta mañana, esa capacidad de innovación que tienen todos los profesionales para poderla identificar y introducir en nuestra tarea diaria. Y aquí está Tomás, que como responsable del plan estoy seguro que dentro del plan, si no lo leemos, hay recogido una línea para poder identificar la innovación en cada uno de los profesionales. Luego quería decir otra cosa, que la innovación no se trata de cambiar por cambiar, eso tampoco es. Se trata de que con los recursos que tenemos ahora mismo tenemos que cambiar buscando el bien común. Eso se ha dicho a lo largo de esta mañana por varios ponentes. Y además ese bien común lo tenemos que buscar aportando valor añadido para la sociedad. Y hay que introducir, se ha llamado de distintas maneras, pero yo lo llamo el principio de utilidad social en cada una de las innovaciones que hacemos. Tampoco hay que perder el ansia de saber por saber, ¿verdad? Que eso es lo que nos define como humanos, la curiosidad, ¿no? Y tampoco podemos dejar, en un momento de crisis como el que estamos ahora, de tener la inquietud de saber por conocer, ¿no? Yo quería deciros que quería apelar a los valores también en la innovación, que la innovación transversal produce más solidaridad, y además quiero hacer un reconocimiento. Yo sé que aquí hay profesionales, ha hecho el gerente una referencia de todos los que estamos aquí, pero también aquí hay empresas, y hay empresas de distintos ámbitos. Empresas del emprendimiento social, que creo que hay que tener en cuenta ahora en estos momentos de crisis, que tenemos que apoyar, que además ofrecen servicios a su precio y no buscan beneficios. Pero también hay que reconocer las empresas que hay aquí que legítimamente buscan beneficios, pero quiero hacerle un llamamiento desde la Consejería, que esos beneficios deben
pedírselo unos principios claros de responsabilidad social. Una empresa con visión de futuro debe ser consciente que parte de sus beneficios tiene que revertirlo en la sociedad de la que se beneficia. Y, por tanto, seguro que esto se convierte en una ventaja competitiva. Bien, yo era un poquito lo que quería transmitiros. Quería deciros que nos falta todavía consolidar una cultura de innovación en Andalucía, que eso es responsabilidad fundamentalmente del Gobierno. Dentro del Gobierno, de la Consejería, estoy hablando del Director General de Calidad y del Director del Plan de Innovación, pero también de todos y cada uno de los profesionales a los que estamos dispuestos a apoyar. Y, sobre todo, si no somos conscientes que este salto cualitativo hay que darlo de la mano, co-creando conjuntamente con las personas que se acercan a nuestros servicios y sus familiares, creo que haríamos flaco favor a la calidad de la innovación que hacemos en Andalucía si nos la adaptamos a la realidad de las necesidades que se acercan a nuestros servicios. Bueno, sin más, y perdonadme porque es que sé que dentro de un rato no hay nadie, por eso lo he hecho, lo pensaba hacer al final de una forma un poquito más hilada con la presentación de los compañeros de la mesa. Yo voy a presentar a las personas que tengo aquí a mi lado, ¿no? Tenemos a Miguel García Oca. Él es nos va a hablar de innovación sociosanitaria promovida desde las asociaciones de pacientes. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Ha sido secretario general y presidente de PREDIF, de la Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos. Ahora es presidente de la Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid. Y su prioridad ha sido, durante todo este tiempo, luchar por los derechos de las personas con discapacidad, para mejorar la accesibilidad y hacer accesible fundamentalmente a las nuevas tecnologías para facilitar el día a día de estas personas. Y a esto le ha dedicado muchísimo tiempo y trabajo a lo largo de su vida. A mi izquierda tenemos a Manuel Armallones, no me salía el nombre, Armallones. Él es vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER. Manuel es doctor en Psicología por la Universidad de Barcelona y profesor e investigador del Grupo de Investigación PESINET de la Universidad Oberta de Cataluña. Sus líneas de investigación son el análisis del papel de las asociaciones y profesionales y pacientes en la generación de inteligencia colaborativa en el ámbito de las enfermedades minoritarias, y en estos momentos es el codirector del proyecto EPACIBAR, promovido por el Hospital Sant Joan de Déu, el Centro de Investigación Biomédica en Red, el CIBERER, y la propia Universidad de Oberta de Cataluña. Y luego a mi derecha tenemos a Joan. Joan, como sabéis, hace 5 años que empezamos con la aventura de crear la Escuela de Pacientes en Andalucía. Se creó en la Escuela Andaluza de Salud Pública y Joan ha sido uno de los profesionales que ha trabajado más en este sentido. Él es investigador, es profesor y es consultor de la escuela, y ahora mismo lidera, de alguna manera, la red de escuelas de pacientes que hay a nivel del Estado, que se ha creado a partir de la Andalucía, y Andalucía es la presidenta. Yo no voy a hablar de Joan. Joan, si algo lo ha caracterizado y siempre lo ha definido, ha sido el afán que ha tenido por las redes sociales, desde chiquitito, desde que lo conozco, ¿no? Antes que existiera, era su afán, ¿no?, la comunicación, y cuando yo creo que aparecieron las redes sociales fue su salvación, ¿no? A partir de ahí volcó toda la información y la generación del conocimiento en las redes sociales, con lo cual ha aportado mucho valor, ¿no? Ahora, estos son los 3 ponentes que me acompañan hoy en la mesa. Yo, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Miguel García Oca para que nos hable de su intervención, y sin más ya me callo y procuraré hablar poquito a lo largo de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poco del concepto de salud y de vida que tenemos desde una asociación, que en este caso es Aspain Madrid, y su fundación, que es la Fundación del Lesionado Medular, ¿no? Hay muchas cosas que en este momento ya en cualquier plan sanitario existen, pero que nosotros, cuando nacimos hace ya 30 y tantos años, lo teníamos muy claro. Lo digo porque hay cosas que diréis, bueno, no hace falta mucha innovación para esto, pero nosotros digamos que en su momento ya innovamos, pero innovamos simplemente escuchándonos a nosotros mismos. No nos pusimos a hacer ningún trabajo científico profundo, ¿no? Entonces, deciros que cuando estamos hablando de las asociaciones, más o menos, digamos que el nacimiento de la fundación
es consecuencia de que en un momento determinado hacemos ladrillo. Cuando hacemos ladrillo decimos, oye, pues esto hay que darle más estabilidad y creamos una fundación. Y que Aspain, como objetivo fundamental, lo que pretendía es que el lesionado medular, una vez la mayoría de las lesiones medulares son sobrevenidas, pues una vez que había cambiado de su situación, pudiera hacer y desarrollar sus potencialidades. Hay muchas veces que hay gente que dice, no, que es un proceso para integrarse en la sociedad. A mí no me gusta tanto lo de integrarme en la sociedad porque depende de la persona. O sea, nosotros lo que ponemos son medios, no integramos a nadie. O sea, es decir, ponemos medios para que las personas puedan decidir hacia dónde quieren ir. Y si no se quieren integrar, pues que no se integren, ¿no? Como si no quieren ir al fútbol después de tener una lesión medular, pero también les ponemos los medios para enseñarles que podemos ir al fútbol, ¿no? Entonces, una de las cosas curiosas con la lesión medular, que pasa también en otro tipo de patologías, es que no nos consideramos enfermos. Lo tenemos todo fastidiado, ¿no? Tenemos una vejiga neurógena, tenemos un intestino neurógeno, no nos regulamos, tenemos la piel que con muchas complejidades y que en cuanto te descuidas puedes tener un tipo de úlcera por presión, pero nosotros, nuestro concepto, no somos enfermos. Incluso cuando hablamos con los médicos y nos llaman pacientes, pues le decimos, no, paciencia de vez en cuando, ¿no? Bueno, entonces, lo digo para que tengamos claro cómo nos manejamos. Y empezamos a trabajar porque había en un momento determinado ciertas carencias dentro del sistema sanitario, también cierto del social, pero como salíamos del hospital, lo primero que queríamos era cubrir las carencias sanitarias, ¿no? Y por eso empezamos dentro de lo que sería el área de rehabilitación. Y de ahí fuimos avanzando en una serie de servicios. Yo hoy aquí lo único que quiero hablaros son de 3 programas, podríamos hablar de muchos y algunos que tienen mucha relación con el sistema sanitario, pero voy a poner 3 como ejemplo de funcionamiento, ¿no? Uno, porque se hace ya en el propio hospital, que es la atención al nuevo lesionado medular. Nosotros acudimos, yo voy a decir hoy muchas incoherencias, como diréis vosotros, pero por utilizar nuestro lenguaje, ¿no? Ya que no habéis invitado a médico, rehabilitadora, me habéis invitado a mí, pues entonces vamos a la fábrica, ¿no? O sea, la fábrica, que en este caso, sobre todo en Madrid, el área más cercana es el Hospital de Parapléjicos de Toledo, aunque acudimos a otros hospitales de la Comunidad de Madrid. Y ahí entramos en contacto con los lesionados medulares. ¿Para qué? Primero, para ofrecerles una serie de sistemas y ir preparando la transición hacia su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se hace con 2 lesionados medulares, un hombre y una mujer, porque para el tema de entrar a las habitaciones, pues siempre es mucho más cómodo que sean del mismo, y acompañado con una serie de técnicos, en este caso muchas veces trabajadores sociales, porque en esta fase, digamos que lo más importante muchas veces son los papeles, todos los temas de las pensiones, los permisos, los seguros, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un trabajo que es una de las cosas que hacemos. Y este programa le damos continuidad con el de tutorías, ¿no? Que es un ejemplo en donde el personal, digamos, que tiene que ver con la sanidad, el personal técnico está detrás. Es decir, la gente cuando sale del hospital, en teoría, ha debido de haber realizado una serie de terapias y de tratamiento para ponerle en funcionamiento en la nueva vida, pues nosotros lo que le asignamos es una persona que tenga características parecidas a la suya, tanto a nivel de edad, como de nivel de lesión, como a nivel, digamos, de aficiones, ¿no? Entonces, detrás de esta persona va a haber un equipo técnico, que está un médico rehabilitador, un psicólogo, aquí son todas mujeres dentro de nuestra sección, ¿no? Pues sería una psicóloga, estaría una trabajadora social y estaría también una terapeuta especializada en accesibilidad. Y con el programa de tutoría lo que hacemos es que una persona le demuestre a otra las cosas que ella hace en su vida normal. Y aquí entran temas tan sociales como poder ir al teatro si a la persona le apetece, o ir a cenar a un restaurante, como técnicas de autosondaje. Es decir, está todo mezclado, porque para nosotros, por ejemplo, el sondaje no es una actividad médica, es una actividad de nuestra vida diaria. Por eso muchas veces, cuando hablamos con las casas fabricantes de sondas, nosotros le decimos dejar de pensar en sondas para enfermería, si las utilizan muy pocas veces. Pensar en sondas para nosotros. Y si yo llevo la sonda arrugada en un bolsillo, pues es que llevo la sonda arrugada en un bolsillo.
como cuando no estoy planteando que las sondas hay que llevarlas en unas condiciones horizontales a temperatura perfecta, pues nos estaremos equivocando y seguiréis haciendo análisis sobre el daño uretral de determinadas sondas en unas condiciones que no son nunca las de uso. Con lo cual, plantearos que nosotros somos los que nos sondamos, porque por desgracia no vamos con la enfermera ni con el enfermero al lado para todo ese tipo de servicios. Bueno, pues entonces este sería un tipo de programa. Este programa, en este momento, pongo lo de tutos, porque aquí que se habla mucho de dinero, por ejemplo, unos que tienen nada de dinero, debe ser porque no les quieren dejar entrar en la Comunidad Económica Europea, son los turcos, ¿no? Y entonces se les nota. Entonces estamos trabajando bastante con programas con Turquía, y una de las cosas que estamos haciendo es implantando este programa de seguimiento de las personas, que es una implicación de los lesionados medulares en la adaptación al nuevo modelo de vida. Otro programa, porque también se habla mucho siempre de vida independiente, es que hemos creado, financiado por la Comunidad de Madrid, una oficina de vida independiente. Entonces, bueno, con la información hasta aquí yo suelo decir una cosa. Cuando se habla de muchas veces de vida independiente, hay conceptos que no están claros, ¿no? Por ejemplo, la vida independiente consiste en que yo utilizo una herramienta, en este caso normalmente son personales, que es el asistente personal, para hacer mi vida en las mismas condiciones que si no tuviera una discapacidad. Eso es lo que se pretende. Con lo cual, no significa que yo tenga que salir de mi familia, pero no que tenga que utilizar a mi familia para poder vivir. Y como cosas, por darles unas pinceladas, es primero, las horas que uno necesita, que va a tener de asistencia personal, no van a depender nunca del nivel de discapacidad. Es decir, no van a venir unos señores muy técnicos a hacerme una valoración y en función de la valoración van a decir, pues a más fastidiado, más horas. No, esa no es la escala. La escala es, ¿para qué necesito yo la asistencia personal? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y en función de ese proyecto de vida, yo necesitaré unas horas de asistencia personal. Como siempre está la administración detrás, pues la administración ha dicho, no, el máximo son 11 horas, porque 11 horas es el mismo costo que una plaza de residencia. Por eso digamos que existe ese máximo. La realidad es que hay algunas personas que están recibiendo 16 horas al día. Estamos hablando de un servicio de todos los días del año, porque uno tiene que ser independiente todos los días del año, es decir, también los fines de semana, los sábados, los domingos y también las vacaciones. Con un programa de gestión compleja de personal, donde hay una relación íntima, muy próxima, entre el usuario y el asistente personal, y el empleador es una asociación, con lo cual, que mueve fondos públicos. Con lo cual, bueno, pues la cuestión es, que no voy a entrar aquí, son complejas, pero más o menos, desde el año 2008 que estábamos, bueno, desde el 2006 que empezamos, con un programa piloto, pues hemos ido solucionando poco a poco, ¿no? También es importante que se tenga claro el concepto de asistente personal, porque muchas veces yo cuando veo los cursos de formación de asistencia personal, hablan de nutrición, hablan de mejora en el tratamiento de la persona, hablan de higiene, de muchas cosas que están muy bien que la gente lo sepa, pero que no son fundamentales. Tienen que hablarle de qué acciones no debe hacer para no meterse en ningún fangocho jurídico, de cómo se hacen determinados movimientos para no estropearse, pues la espalda, por ejemplo, pero a mí, si el asistente personal sabe cómo bañarme, mejor, pero es que yo quiero que me bañe como yo quiero. Es decir, yo no quiero que me bañen de la mejor forma posible, sino como cada uno de vosotros lo levantéis por la mañana, y algunos pensarán la ducha por la mañana y otros por la noche, otros por la mañana y por la noche, y unos utilizan jabón y otros no utilizan jabón, y otros son más guarros y otros son más limpios. Por lo mismo, yo quiero que un asistente personal sea la prolongación en caso de que yo no pueda mover mis manos. Entonces, lo digo porque ese concepto hay que tenerlo claro y no crear super especialistas. Lo que tienen que ser super especialistas es ser asistentes personales. Y luego vamos a hablar de rehabilitación, ya que era un programa sanitario, digo, oye, pues vamos a hablar, ya que tenemos un centro de rehabilitación, vamos a hablar un poco de lo que son los conceptos de rehabilitación. Nosotros le llamamos el gimnasio, para darle también una diferencia. Y os voy a hablar de maquinitas, pero podríamos no hablar de maquinitas. Quiere decir que nosotros tenemos un programa de
de tenis de mesa que se enfadan si le digo ping-pong, pero nosotros cuando estamos trabajando en tenis de mesa, que por ejemplo nos gusta el deporte de tenis de mesa porque es un trabajo en el que se puede competir con personas que no están en silla de ruedas, pero nos gusta el tenis de mesa y lo que hacemos es una valoración de adaptación muchas veces de la paleta a una mano tetrapléjica, con lo cual hay un trabajo de terapia y una valoración de las mejoras que puede tener una persona cuando está trabajando, cuando está haciendo tenis de mesa, ¿no? Y una prevención de los riesgos que pueda tener cuando está haciendo tenis de mesa. Pero vamos a hablar de maquinicas. Como no sé cómo voy de tiempo, voy a pasaros. Hay una serie de cuestiones que todo el mundo tiene claro, que sería la educación de la marcha. Vamos a empezar primero con lo que sería más antiguo, como pueden ser los planos inclinados o los standing. También todo el tema de iniciación a la marcha, pues a través de las paralelas, las habilidades manipulativas con la mano tetrapléjica. Todo esto, como yo creo que estará por ahí colgado, o paso rápidamente. Y los trabajos de tronco y equilibrio, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto y las adaptaciones a la vida diaria, pues vamos a también un concepto que aquí os ponemos, que es en gimnasio, pero que por ejemplo nosotros la mayoría de las técnicas de rehabilitación, de transferencias, de manejo de la vida diaria, como tenemos la ventaja de tener una residencia, pues lo que hacemos es en la residencia, es decir, donde lo practicas pues es en una cama de verdad y en un comedor de verdad. Y cuando hablamos de nuevas tecnologías que nos aportan, primero, un planteamiento que nos hicimos ante las nuevas tecnologías es que deberíamos tener muy claro, primero, para qué valen, y segundo, que no fuera un más. Es decir, es complicado introducir una nueva tecnología cuando te planteas que tienes que seguir haciendo todo el recorrido anterior de las tecnologías que estabas utilizando más la nueva, ¿no? Porque así estaríamos en un sumatorio infinito. Entonces, de vez en cuando nos planteamos, bueno, si incorporamos una nueva tecnología, ¿qué nos aporta? ¿No? Y qué sustituye también, que yo creo que eso también es importante, ¿no? Entonces, algo que está ahora muy de moda, los sistemas electromagnéticos electromecánicos de la marcha, ¿no? Este es un aparato que nosotros utilizamos en nuestro centro, que es el más sencillo de todos. Os pongo alguno más. El que más está pitando ahora es el Locomat, ¿no? Es el de abajo, ¿no? Que produce pues una perfección en la marcha y que se puede basar en diferentes técnicas, ¿no? Hay incluso, si fuéramos más cercanos al ratón o al gato, gracias al Locomat podríamos andar, porque digamos que seríamos capaces de estimular el cerebro de la médula espinal, ¿no? Nuestro cerebro de la médula espinal, la verdad es que está bastante atontado, y por mucho que trabajemos en el Locomat no lo desarrollamos, ¿no? No es como las ratas, que las ratas sí se les puede desarrollar un sistema de mecanismo de andar automáticamente, pero sí vale muy bien para corregir los sistemas de marcha. Hay otros que sí estamos trabajando mucho y que nos están dando muy buenos resultados, que es la estimulación eléctrica funcional. Ay, se me pasa por atrás. Que consiste en pequeños estimuladores que lo que producen es el movimiento que tú puedes ir localizando en determinadas musculaturas para apoyar un andar que sea incompleto. Aquí, a ver, si no le doy para atrás, ¿dónde estás? Ahí no. Aquí veis el deambular de una persona, que veis la diferencia en la misma persona, una en un lado. Espera, vuelvo para atrás. ¿Veis? Aquí es una persona andando con bitutor, o sea, con un apoyo mecánico. Aquí sin apoyo mecánico, y en el otro es el andar con el estimulador. Como veis, mejora bastante, ¿no? Y estamos trabajando con ello, y la verdad que muy buenos resultados. Luego, otro sistema es la utilización de exoesqueletos, ¿no? Que sabéis
Vienen diferentes tipos, pero la mayoría, los primeros fueron modelos militares. El militar de acción de hoy en día llega a cargar pesos de 100 kilos entre la armadura que llevan, que sabéis que van todos protegidos con placas de acero, más el material, y de ahí pues fuimos mejorando y se hicieron diferentes tipos de exoesqueletos también de aplicación a personas. Los más conocidos son el japonés, el de los neozelandeses, el REWAC, que es el de los israelitas, y el ExoBionic, que es el modelo americano. Nosotros, por decir un planteamiento, si estuviera aquí mi médico rehabilitadora, os hablaría de las ventajas del ExoBionic frente a otro tipo de modelos. Y nosotros, ¿por qué elegimos el Exo, ¿no? Pues elegimos el Exo por dos cosas. Primero, porque es una línea de investigación que no sabemos a dónde va a llegar en un futuro para solucionar problemas de la lesión medular. Con lo cual, si no estábamos trabajando en ella, pues nos vendría muy bien. Y luego, dentro de los aparatos que podríamos utilizar para mejorar la marcha, con los primeros que os he puesto, que van encajonados, que por ejemplo el Hospital de Parapléjicos decidió tener uno de esos, nosotros cogimos el Exo, ya digo que esa es mi visión, no la del médico, ¿no? Porque era un sistema mucho más libre y que era mucho más motivador para las personas trabajar con un Exo que trabajar dentro de una especie de jaula que te permitía hacer la marcha, ¿no? Luego también elegimos el Exo frente a los otros modelos porque las adaptaciones a un cambio de usuario se pueden hacer en 10 minutos. Con lo cual, digamos, en muy poco tiempo puedes hacer una transformación de una persona que mide 1,80 a una persona que mide 1,60 o diferentes configuraciones de la pelvis, ¿no? También te permite el Exo diferentes tipos de funcionamiento, ¿no? Yo creo que está. O no está. Ahora sí. Te permite diferentes tipos de funcionamiento. Uno, en donde es el propio fisioterapeuta el que inicia lo veis aquí, va el fisio con un mando y lo que va es produciendo el movimiento del aparato. Luego existiría otro tipo de... Vale, es el mismo. 2 minutos, vale. Existiría otro tipo de funcionamiento, que es que yo, con un propio mando que llevo en la muleta, produzco el movimiento, y habría otro sistema, que es que yo, con la postura, inicio el movimiento. Con lo cual no necesitaría darle a ningún mando. Y también el Exo, una de las cuestiones que permite es que los impulsos de cada pierna pueden ser diferentes, los puedo graduar, o sea, la fuerza de los motores puedo graduarlos. Y ya, yendo muy rápido, solo hablando de otro tipo de cuestiones, bueno, todas las técnicas de extremidades superiores, que muchas veces en los centros de rehabilitación, no sé por qué, pero es una de las cosas que más se adolece. Y luego también, para terminar, pues el programa como el DynaVision, que nosotros lo utilizamos para temas de posturas, que utilizamos para cuestiones posturales y para trabajar en diferentes ámbitos, y que los fisios dirán, es muy bueno, esto consiste en ir tocando las lucecitas, ¿no? Entonces, si aciertas, te va dando información. Entonces, lo que te permite es graduar y decir hacia dónde quiero que se haga el movimiento, pero que nosotros también decimos que está muy bien porque te permite competir contigo mismo y te da un resultado, ¿no? Si además este aparato, justo lo mismo, lo utilizan los pilotos de Fórmula 1, aunque ellos lo utilicen para reflejos y concentración, pues si yo ya puedo mirar las tablas de funcionamiento de Alonso, pues mucho mejor, ¿no? Y para terminar, pues aplicar también maquinarias actuales, ¿no? Como puede ser la Wii, como puede ser la Xbox, en donde yo con un juego planifico cuál es el sistema que quiero trabajar en un momento determinado a una persona. Por ejemplo, aquí un tetrapléjico muy alto, en donde le estoy trabajando el cuello y el tronco, ¿no? Es decir, utilizar tecnologías mucho más divertidas de las que puede haber normalmente en terapia para que las personas y compitan entre ellos.
Y sin más, daros a todos muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la intervención. De todas formas, ha puesto el reto bastante alto, para poder innovar. Bien, ahora tiene la palabra Manuel Amayone, que nos va a hablar. Sí. ¿Puedo hacerlo desde? Sí, puedes hacerlo allí. De innovación en el ámbito de las enfermedades raras. Ah, bueno, sí. La presentación, no sé dónde está. En el escritorio, puede salir de sí, arriba. De aquí, cierro aquí. ¿Cuál será? Tiro para atrás. Aquí. Esta es F5 y funciona. Funciona así. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberos quedado, porque realmente a esta hora, como nos decía Josefa, pues realmente es de agradecer. Yo voy a haceros esta presentación en nombre de la doctora Mercedes Serrano Guimaré del Ciberet y en el mío propio, Manuel Armayones, que la doctora Serrano no ha podido estar con nosotros por un problema personal, y yo hago la presentación en nombre de los dos porque estamos coliderando un proyecto de investigación colaborativa con médicos y familias en una enfermedad ultraminoritaria. Yo antes estaba escuchando a los doctores explicar todo lo que han explicado con las evidencias y sentía una gran alegría de ver tantísima innovación y tantísimo trabajo, una gran alegría por los pacientes que se benefician de ella y también una cierta pena porque en el caso de las enfermedades raras, algunas de ellas saben que hay aproximadamente unas 7.000, según datos estimados, hay unas 7.000 enfermedades raras. Nosotros en la Federación Española de Enfermedades Raras pues tenemos con nosotros, trabajamos colaborativamente también con más de 300 asociaciones de enfermos. Los problemas que hay a nivel de las enfermedades raras, ya se lo imaginan ustedes, dificultades en el diagnóstico, ahora con estos copagos tremendos se están dando situaciones muy críticas en algunas familias que literalmente están empezando a tener que elegir entre medicamentos o comer. Eso es real, tenemos casos que se podrían poner a disposición de quien quiera, de aquellos medios que quieran entrevistarlos. En eso permítanme que sea bastante reivindicativo y estoy de acuerdo en lo que decía la secretaria general, que es realmente los recortes, eso no tiene ningún tipo de base científica, no la tiene a nivel lógico, pues cuanto menos a nivel científico, como ya se ha demostrado, que es como se tienen que demostrar las cosas. Todo esto que nos explicaba esta mañana Enric Segarra son cosas maravillosas, este trabajo colaborativo. Y yo le voy a explicar una historia. Yo me fui a hacer una postdoctoral con Alejandro Haddad, un médico colombiano, fundador del Center for Global Health Innovation y que ha colaborado con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y allí los dos, pues, acababa de nacer mi hijo David, que tenía en esos momentos un año y medio. Y allí él decía aquello que decía Einstein, de que en realidad no hay problemas irresolubles, lo que pasa es que a veces están mal planteados. Y en el ámbito de las enfermedades raras, pues pasa esto un poquito también, ¿no? De tan raras que son aquellas ultra minoritarias, saben que raras pues son 5 de cada 10.000, pero hay algunas enfermedades como el síndrome de Lowe, del que les voy a hablar, pues son 2 casos cada millón. Entonces, si se hace una distribución normal, pues esa enfermedad, como otras muchas, pues puede quedar en la posición 6.343. Por lo tanto, simplemente la idea de, bueno, en fin, espérate que la ciencia avanza y ya llegará para que se pueda conocer mejor la enfermedad o se pueda hacer traslación desde algo, pues en nuestro caso, pues no sirvió. Entonces, al final dice, son problemas muy complejos, tiene que haber mucha gente intentándolos resolver. Y ya existen casos que pueden consultar en casa, sobre todo para aquellos aficionados a la astronomía, donde hay personas, donde hay ciudadanos, donde hay usuarios, donde hay trabajadores equivalente a ese hombre de IKEA, ¿no? Pues que dio la idea a su empresa para que sea ahora lo que es, para pesar nuestro, que nos toca atornillar todos los muebles, en la que hay muchísimas personas que son expertos, como en este caso, o grandes aficionados a la astronomía, y se dedican a clasificar
fotografías que hacen los satélites y los telescopios como el Hubble, fotografías que en muchos casos no ve nunca el ojo humano porque están, en fin, se van archivando. Pues cuando se ponen a esas personas con un mínimo cursillo de formación a clasificar tipos de galaxias, sus resultados son tan buenos, no hay diferencias estadísticamente significativas con los técnicos de la NASA o de cualquier agencia que lo hacen de manera rutinaria y continuada. Lo mismo, otros ejemplos, sería el proyecto Polymath Project. Tim Govers, un matemático, colocó en un blog hace ya unos años, esto está bastante evolucionado, toda una serie de problemas que no se habían podido resolver en matemáticas. Bueno, pues en pocas horas, no me atrevería a decir exactamente en cuántas, pero en muy pocas horas se empezaron a recibir respuestas de campos fuera de la matemática básica o de la matemática de investigación, lo que estábamos diciendo de salir y mirarlo con otros ojos, que ingenieros, otros matemáticos trabajando en otro ámbito que no tenía nada que ver, se habían encontrado ante ese problema y lo habían resuelto, o al menos habían visto el problema desde otra manera, con lo cual, por aproximaciones sucesivas, lo que nos decían de los artistas, ensayo y error, habían conseguido solucionarlos. Y ahí en estos momentos está la lista, si quieren ustedes mirarlo, o si hay algún aficionado a las matemáticas que quiera disfrutar un rato enfrentándose o colaborando con matemáticos a resolver grandes teoremas que llevaban decenas de años sin resolver, pues están ahí toda la lista de lo que se han ido resolviendo. Esto que ven no es la pantalla de la televisión que se ha estropeado, esto es un grupo de pájaros, una bandada de pájaros. ¿Qué tiene que ver la bandada de pájaros? Bien, los pájaros o los bancos de peces hacen emerger provocan una emergencia, es decir, ellos se agrupan en estos bancos de peces, pues no por gusto, sino porque a nivel adaptativo tiene unas soluciones. Hay unos preciosos vídeos sobre ensayos, sobre experimentos realizados con bancos de peces, ¿no? Es adaptativo en tanto que así evitan al depredador, incluso saturando sus canales, de tal manera que no sabe dónde ir y es más fácil escapar. No es casual tampoco la forma que adoptan, a veces adoptan una forma que les sirve para cazar y para ir recogiendo todo aquello que puede ser el alimento, se protegen los unos a los otros. Son grupos que tienen muy poquitas reglas, entre ellas, por ejemplo, mantener siempre el contacto con el otro, mantenerse siempre, piensen también en personas, mantener el contacto con el otro, mantenerse en movimiento continuo y tener un centro de distribución, de control distribuido. No hay un único pez que sea el que dirija a todo el banco de peces, están distribuidos. Esto lo pueden encontrar, bueno, yo lo he encontrado en Wikipedia, está realmente bien. Por cierto, Wikipedia, tan denostada, un gran ejercicio de inteligencia colectiva en el que cuando se han estudiado los artículos se puede comparar como por ejemplo un grupo de expertos a los que se le dan artículos de Wikipedia, artículos de la enciclopedia británica, creo está publicado en Nature, si alguien quiere la referencia se la puedo enviar porque no la tengo ahora pero sé dónde buscarla. Otro de los efectos que tiene esta sociedad red, en la que no tenemos tanto que ser repositorios de información, sino saber dónde ir a buscarla, pues hay unos cuatro errores, o había unos 4 errores por cada uno de esos artículos de Wikipedia, buscando los equivalentes. Bien, en la enciclopedia británica todavía están esos errores, habían 3 en la enciclopedia británica de media también. En cambio, en Wikipedia se solucionaron al día siguiente. Mucha gente trabajando junta. Este tipo de ejemplos de gente trabajando junta también se da en el ámbito de la salud. Perdón, que se me había olvidado una cosa antes. En el ámbito de las enfermedades raras, a veces todas las asociaciones somos como pequeñitos peces, somos asociaciones, en nuestro caso empezamos con 2 familias, luego 10, con la que hemos hecho el piloto del proyecto que comento, pero hay asociaciones realmente minúsculas, incluso algunas de un par de familias, poco más. Imagínense qué situación cuando además el diagnóstico es incierto, no existe en muchos casos una historia natural de la enfermedad, te preguntas, ¿el niño andará? Algunos sí, otros no. La literatura científica, pues en muchos casos no es demasiado útil para el médico clínico para el que está atendiendo a esas familias, y realmente es una situación en la que estos tiburones se ven en forma de las amenazas, ¿no? La peor de ellas obviamente es la muerte, pero por supuesto también todas las los grandes problemas asociados tanto a nivel médico como también de adaptación, educativo, etcétera. Esto, por ejemplo, es otro ejemplo de trabajo colaborativo. Se genera inteligencia también a través de grupos de estudiantes que se dedican a analizar el plegamiento terciario de las proteínas. Y entonces forman grupos de investigadores y
con unas mínimas reglas. La citosina va con la guanina, la adenina con la tiamina, y esto tiene que ser así, no puede ser allá, y esto es un enlace de no sé qué, y cuando hablo delante de un foro como el suyo me da hasta vergüenza porque no entiendo demasiado de estos temas. Pues están consiguiendo, ya también hay artículos publicados en Nature, me van a tener que dar una comisión los de Nature, publicados en Nature, en los cuales está el grupo de investigadores que ha promovido el proyecto, más los jugadores de Foldit que han participado en ellos. Están trabajando básicamente en 3 campos: cardiología, oncología y creo que diabetes también. Echen un vistazo porque es realmente importante, interesante. Foldit Project se llama. Está empezando a haber un gran cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos una iniciativa del NHS, pues hablando de los pacientes en investigación, la idea de que uno también puede, y esto ya sería una idea más disruptiva, igual que donamos sangre, ¿por qué no podemos donar datos a la ciencia, datos sobre nuestra enfermedad, registrarlo con todos los dispositivos que nos ha explicado antes el compañero, registrar nuestros movimientos, registrar incluso nuestras emociones, para poder aportar datos que quedan absolutamente ocultos? Esto es muy importante en investigación en enfermedades raras, mucho. ¿Por qué? Porque los recursos económicos en enfermedades raras, aunque se está haciendo un gran trabajo tanto a nivel político como a nivel social, está aumentando la visibilidad y la sensibilidad, porque realmente es un problema de salud pública pues que afecta a millones de personas, se estima con unos 3 millones en España. Por tanto, hay graves problemas como la falta de biobancos, la dificultad en especializar investigadores en estos ámbitos. Hay otros ámbitos que pueden ser más interesantes desde todos los puntos de vista, difícil participar para los pacientes también porque son enfermedades muy dispersas, pero también hay cosas, y además, como en el caso de las ultrarraras, pues muy difícil establecer la historia natural de las enfermedades porque los datos que hay son datos dispersos, 3 casos aquí, de una misma enfermedad uno te habla de la parte renal, el otro te habla de la parte ocular, no tienen mucha utilidad para los profesionales en su día a día. Pero por otro lado sí que tenemos que los pacientes y sus familiares, en el caso de muchas enfermedades pediátricas, son realmente muy activos en redes sociales. Facebook está abarrotado de grupos de grupos que han creado familias, en muchos casos de manera autoorganizada, sin que haya detrás ninguna institución ni hospital. ¿Para qué? Pues para compartir información. ¿Que no es lo que deberían hacer? Bien, no voy a entrar en eso, pero en muchos casos cuando alguien pues tiene un hijo o él mismo tiene un familiar con un problema muy grave, pues dice, pues si no me lo dan, me lo tendré que buscar. Y entonces organizan grupos. En muchos de esos grupos también invitan a participar ya a sus profesionales, a los médicos de referencia de cada uno. Otro aspecto positivo es que en muchos casos los padres, o sea, las personas que están en este mundo asociativo también son lo que ya podríamos denominar nativos digitales, son más cuidadores en muchos casos que pacientes. Porque están cuidando de sus hijos y se implican muchísimo en la investigación a todos los niveles. Para ir centrándome un poco, expliquemos rápidamente qué es el síndrome de Lowe para que vean el antes y el después del trabajo que estamos haciendo y del que continuaremos. Es un error congénito del metabolismo, una enfermedad multisistémica, ojo, riñón y cerebro, una prevalencia de 2 casos por millón. En estos momentos ya conocemos más casos, luego le diré cuánto, pero en el momento de iniciar el piloto solo había 10 niños diagnosticados en España. La esperanza de vida es corta, pobre calidad de vida en general, pues una pluridiscapacidad que afecta a todos los niveles, y sería una enfermedad paradigma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes de empezar este proyecto, ¿no? Pues una literatura científica fragmentada. Los médicos de Sant Joan de Déu, del Hospital Sant Joan de Déu, pues cada uno de su área hicieron un trabajo de revisión de la literatura y acabaron concluyendo que les era muy poco útil. Había artículos del año 70, otro del año 72, uno de 3 casos, el otro de 2 y el otro de 1, ¿no? Solo 10 casos en España en aquel momento, ausencia de proyectos de investigación, aquello de, bueno, en fin, ya te tocará, en algún momento alguien se interesará, pero eso es fácil de decir y cuando no se refiere así en general, pero cuando tienes la enfermedad delante, pues buscas que haya algo más. Falta de centros de referencia y experiencia, obviamente, pues hay que buscar agrupaciones con otras enfermedades y en general muy pocos datos de atención clínica y menos aún de registros. Nuestro proyecto, lo que estamos haciendo es intentar generar inteligencia
colectiva, aunque en realidad no es colectiva, sería colaborativa. La diferencia es una diferencia sutil que establece el MIT, pero que la entenderán enseguida. Inteligencia colectiva es lo que puede hacer Google cuando aprovecha toda la información que vamos nosotros depositando, pues para hacer publicidad y demás, no deja de hacer emerger un conocimiento sobre determinados sectores de la población. Inteligencia colaborativa es cuando nos ponemos de acuerdo, familias, asociaciones, médicos, enfermeros, psicólogos y tal, para intentar decir, bien, no hay mucho más, vamos a intentar hacer algo nuevo, algo que realmente no existiera. Y, como dice siempre Merche, está detrás la filosofía del patchwork, aquello de unir trozos de tela para generar formas de lo que antes eran simples trozos de tela. Nosotros tenemos un objetivo, que es mejorar el conocimiento médico-científico de las enfermedades raras a través de hacer emerger un nuevo conocimiento de cosas que no se sabían de la enfermedad. Ahora explicaremos cómo. El mecanismo es muy sencillo, básicamente se trata de lanzamos en su momento el proyecto con 10 asociaciones, con 10 familias, las 10 quisieron participar activamente en el proyecto, empezamos a trabajar motivándolas, conectando con ellas, buscándolas, reuniéndolas físicamente, en algunos momentos esto también es muy importante, trabajando en distintas dimensiones, recopilando y analizando datos generados por los propios padres a través de la observación. El mecanismo es muy sencillo y ahora se lo explicaré, y empezando a romper el círculo vicioso que se da en algunas enfermedades ultra raras. No hay casos, no hay investigadores, no hay datos, no hay publicaciones, y así pues nunca se acaba de romper esa situación. En el momento en que hemos empezado a generar información, congresos europeos, congresos nacionales, pósteres, ahora estamos con varios artículos ya en prensa, una gran matriz de datos a disposición de los profesionales, pues están empezando a cambiar las cosas. Desde un punto de vista más, desde las ciencias sociales, comportamentales, pues vendríamos a decir que la generación de inteligencia colectiva es un círculo que no tiene un único punto de entrada. La participación de los pacientes en la investigación biomédica, ahora verán cómo, produce una inteligencia colectiva. Todos sabemos más que cada uno por separados. Eso a su vez se transforma, los médicos lo transforman en conocimiento científico, en evidencias, en cosas que se están observando. Eso a su vez provoca un cambio en la representación mental, hay teorías que lo explican esto, un cambio en la representación mental de la enfermedad, incluso de la motivación de los padres. No es lo mismo decir, estamos en el camino de hacer algo sin falsas expectativas, sin curas milagrosas al final, pero simplemente que los médicos sean capaces de anticiparse a las complicaciones que se van a poder encontrar, diciendo, por ejemplo, oye, a este grupito de niños, tened cuidado porque con este tipo de mutación a tal edad, el 75% de los que tenemos recogido debutan con epilepsia, ojo, con hacer algo que pueda de alguna manera agravar o al menos no contribuir a la mejora. Los cambios en representación mental provocan a su vez esperanza, engagement, compromiso, el empowerment del que se hablaba antes, una percepción de autoeficacia, de manejo de la enfermedad, de ser capaz de enfrentarse a la enfermedad, de mejorar la relación con el médico, de tener una ontología común y poder hablar en un mismo lenguaje, y a su vez estamos observando que provoca un aumento de la participación. Las dimensiones de nuestro trabajo, intento ir rápido para no quitarle tiempo al doctor Juan Carlos March, son 4. Una sería la investigación más relacionada con la ciencia básica y clínicos de la enfermedad, porque hay que conocer también los aspectos básicos de la enfermedad. Otra segunda dimensión sería la investigación colaborativa en el tratamiento clínico, en el día a día de las familias. La tercera, la investigación colaborativa en identificar los aspectos psicosociales, muchas veces olvidados pero realmente dramáticos para muchas familias. Y la dimensión cuarta, que es un poco la que les da de comer a todos, perdónenme que hable así, sería un módulo de sostenibilidad. Las familias, entre otras cosas, aparte de participar activamente con los médicos rellenando una serie de cuestionarios, pidiendo a sus propios médicos distribuidos por toda España que rellenen unos mínimos cuestionarios, pues entonces están consiguiendo cosas que nos parecían hasta ahora imposible. Básicamente nos movemos con una serie de parámetros, como una serie de ideas, de conceptos detrás que se han utilizado en otros ámbitos, como el crowdsourcing, como el sharing, como el abrir
el abrir las bases de datos a todo aquel que quiera participar. La idea es que ahora en Sant Joan de Déu estamos generando una nueva plataforma en la cual pues los padres van a poder rellenar online toda una serie de cuestionarios, los médicos van a poder rellenar también cuestionarios de esos niños. Todo ha pasado por el comité de ética, absolutamente anonimizado como tiene que ser, y estamos intentando generar lo que le llaman algunos teóricos la Technology Mediated Social Participation, es decir, implicar a las familias. Estas son ideas del MIT, les recomiendo que visiten el Center for Collective Intelligence del MIT. Aquí tienen un montón de proyectos colaborativos en los que ya están funcionando, que ya están dando resultados. Nosotros nos basamos precisamente en esos genes que ellos llaman en el MIT de genes de la inteligencia colaborativa. Ellos hicieron una especie de análisis genético de por qué han funcionado Wikipedia y este tipo de iniciativas, y nosotros estamos intentando hacerlo al revés, establecer primero los genes para generar proyectos que funcionen, y hasta ahora lo vamos consiguiendo. ¿Qué tenemos en estos momentos? Antes de seguir, simplemente explicarles que una de las cosas que están haciendo las familias, que son las que tienen el mérito de todo, porque realmente para ellos también está siendo muy difícil. Es muy difícil contestar, como han contestado, 20 y tantos cuestionarios sobre aspectos de la enfermedad, sobre cosas que los médicos no pueden preguntar en consulta simplemente porque no saben que existe, y entonces ahora, gracias a esto, pueden observarlo. Pueden decir, anda, fíjate si los niños con este tipo de mutación son los que tienen este tipo de estereotipias, puede haber algún tipo de relación entre esto y esto, y de ahí se generan hipótesis que ya están empezando a generarse entre los distintos grupos de médicos que se han ido agrupando por especialidades. Hay un médico en Sant Joan de Déu que está coordinando el grupo, y después están todos los médicos de los distintos niños que han recibido su carta, han recibido su solicitud para participar en el proyecto, y que pueden en todo momento participar activamente de los resultados de ese proyecto en forma de publicaciones, en forma de participaciones. Es decir, no se les pide rellena estos datos que yo voy a hacer un estudio, sino que la idea es decir, vamos a hacer un estudio todos juntos sobre esto, y en función de tu interés, ganas y disponibilidad y fuerzas y lo que sea, pues incluso tú puedes liderar el subproyecto. Antes han visto un sistema de siglas, el subproyecto tal de generación de un banco de los datos, por ejemplo, del tipo de la mutación. Les pondré un ejemplo. En el Instituto de Salud Carlos III hay 2 niños registrados con el síndrome de Lowe, con sus mutaciones. Uno de ellos es mi hijo, el otro es otro niño de la asociación. Nosotros, en 24 horas desde la asociación, hablando con los padres, llegándoles a ellos y explicándoles que realmente queríamos hacer eso para conocer mejor la enfermedad, con la confianza que les ha inspirado siempre pues la doctora Serrano y todo el equipo de médicos. Reunimos en horas más de 15 mutaciones. Los ingleses nos pasaron 90 mutaciones que ellos tenían también. Hemos generado, como ya ven aquí, para ir acabando, una producción científica creciente, guías para familias y profesionales. El mecanismo es muy sencillo: los médicos hacen una revisión sistemática de lo que hay en la literatura, se lo envían a las familias en forma de una guía de sencilla lectura, se les envían toda una serie de cuestionarios a los padres lo van rellenando y esa información se va agregando. Entonces, hemos ampliado, gracias a este tipo de iniciativas y a la difusión que ha tenido en los medios y que nos han dado últimamente pues el premio Onda de responsabilidad social corporativa de la empresa Honda y el premio Novartis ESADE también en cuanto a innovación, pues estamos consiguiendo llegar también a familias de España, obviamente, de Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Hemos ido a visitarles a su casa, les hemos explicado el proyecto, y en estos momentos ya hay médicos y profesionales de allí que están colaborando con los de aquí, como tiene que ser. Hemos creado la Federación Europea del Síndrome de Lowe, una red de expertos coordinados desde San Juan de Dios, pero absolutamente distribuida. Tenemos una gran matriz para continuar la producción científica, y es algo muy interesante que nosotros estamos incorporando elementos de crowdsourcing. Es decir, cuando los padres nos dicen, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo ni idea de medicina. Oye, no, pero tú eres profesor de estadística. Oye, pues tenemos una matriz de datos que vas a exprimirla ahí con unas indicaciones que te vamos a dar. Ahí está la fuerza. O soy editora soy de un grupo editorial grande y tengo un equipo de personas de varios países. Bueno, pues necesitamos personas que nos ayuden a traducir esas guías a varios idiomas. O no hago nada de eso, pero tenemos, por ejemplo, un papá, Pedro, que trabaja en la Renault, que ha conseguido él solo más dinero
en fin, no me atrevo a decir la cantidad, pero es un dineral lo que ha conseguido vendiendo chapas. Ayer hizo un evento en Palencia con más de 1000 personas en una serie de conciertos. En fin, se están dando casos verdaderamente impresionantes. Ya estamos extendiendo nuestro modelo a otras enfermedades como ENAC y CDG y bueno, y en definitiva, bueno, esto es parte de lo que conseguimos en fondos en una campaña de micromecenazgo, en la cual los protagonistas, los actores, los que tuvieron todo el mérito, aparte de nuestra community manager Begoña Nafría, fueron precisamente las familias trabajando como coinvestigadores, tanto en las dimensiones de aportar datos para la investigación como en la dimensión de ayudarnos a buscar fondos. Esto es nuestro equipo de investigación, médicos, niños, nefrólogos, neurólogos, en fin, biólogos moleculares, etcétera, presidentes de asociaciones también y pues nada más, muchísimas gracias a todos. Por cierto, y para acabar, ¿se acuerdan del banco de peces de antes? Pues cuando todos trabajamos juntos, fíjense lo que se puede transformar el banco de peces. Mire cómo corren los tiburones. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Ha sido impresionante la intervención. Joan Carles, cuando tú quieras. Una historia, podría ser una historia interesante avanzar. Y todo eso nació de un trabajo anterior, había todo un trabajo anterior. Habíamos trabajado en temas de habilidades de comunicación, habíamos estudiado expectativas ciudadanas en procesos asistenciales, en planes integrales, habíamos trabajado en orientación al ciudadano, en los servicios sanitarios y en un momento determinado, a partir de experiencias personales y de un grupo fantástico, innovador, con ganas, con fuerza y tal, en un entorno muy claro, y es que las enfermedades crónicas estaban en aumento y probablemente con una necesidad de abordaje de esta cronicidad de alguna forma importante, a lo cual añadimos padres y madres, Stanford por una parte, NHS por otra, literatura leída en diferentes revistas nacionales e internacionales, pensamos, este es el proyecto, ¿no? Y gracias a gente de la Consejería de Salud dijo, ostras, esto es un proyecto que necesitamos para trabajar un elemento muy importante, dar poder a los pacientes, primer elemento, plantear un abordaje diferente al tema de las enfermedades crónicas que necesita y que, por tanto, unimos el conocimiento, el papel de los pacientes, el papel de los profesionales, la evidencia, para trabajar en ese sentido, ¿no? Y ahí planteamos esa historia. Podemos trabajar en un proyecto, Escuela de Pacientes, para trabajar en la formación de pacientes, en una formación en cascada que permita llegar a mayor número de pacientes en dos líneas fundamentales, la formación y la información. Un elemento importante, trabajar sus competencias para conseguir una mayor autogestión en su enfermedad y que permita tener resultados en salud, resultados en calidad de vida, resultados en autoestima, resultados en avanzar en el manejo de su enfermedad. Por tanto, ya vamos al uno, ¿no? Por tanto, nació así, leyendo y pensando, aunque sea en un coche, da igual, el motivo, la importancia es pensar en ideas que permitan avanzar, ¿no? Y a partir de ahí nos pensamos cuál era la estrategia, ¿no? Esa idea de tú a tú, de igual a igual, de persona a persona, de paciente a paciente, ¿no? Con una idea.
el tema del papel de enseñar a pacientes, de que conozcan, eso probablemente es algo muy antiguo, lo hemos hecho toda la vida, pero la clave era otra, ¿no? La clave es, hasta ahora tú me lo enseñabas, tú profesional me lo enseñabas, ahora tengo otro nivel, y es que ahora lo he aprendido porque me lo han enseñado, me lo ha contado alguien de tú a tú, de igual a igual, que sabe, que conoce, que vive esa historia a nivel personal. Por tanto, con esa historia empezamos a plantear una formación-información. ¿Cómo empezamos? Con talleres, ostras, montamos eso, primero papel reflexivo, trabajo con profesionales, lectura, ¿no? Mucha lectura, mucho trabajo con profesionales, los mejores expertos de Andalucía en las enfermedades crónicas con las cuales empezamos, y a partir de ahí a por talleres. ¿Con quién? Con pacientes que necesitaban algo que hasta ahora no habían encontrado, formación e información. Talleres que empezamos en esta escuela, gente que en una metodología de compartir, de ayudarse entre ellos, de hablar de sus necesidades, de sus vivencias, de su testimonio, plantearon, eso me llena, me aporta, me hace conseguir información y formación que no tenía, soy capaz de pensar en que puedo ayudar a otros, y a partir de ahí podemos avanzar, ¿no? Y empezamos poquito a poquito. Ahora tenemos 10 enfermedades con las cuales trabajamos y vamos a tener más, pero poco a poco nos planteamos, empezamos con algunas de ellas para probar, para avanzar, para ver cómo funcionaba eso, cómo recibían los pacientes y las pacientes nuestro trabajo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a avanzar, ¿no? Todo eso con una cosa, he dicho, profesionales los mejores, guías basadas en la evidencia. 2, trabajo con la vivencia, con el testimonio, con el papel de la vivencia de la enfermedad de los pacientes. Esa mezcla, evidencia más vivencia, es una mezcla espectacular. La evidencia científica de los mejores profesionales de Andalucía, con la vivencia de la enfermedad, de quien vive, siente y es experto en su enfermedad, esa mezcla nos permitió trabajar unas guías, unos materiales, unos vídeos, ¿no? Unos vídeos, incluso, ¿no? A ver, me lo quité y me ayudó mi marido también, me cortó todo lo que quedaba y me puse una peluca, me compré una peluca, la que más me gustó, y me encontré más guapa que otra vez, y yo, canta, pues este pelo es más bonito que el mío. Se quedaron impresionados cuando me vieron el cambio de luz, las mamás del colegio alucinadas porque ellas no sabían nada, y claro, yo tenía un pelo largo y aparece con un pelo largo pero con mechas, corto de otra manera. Digo, ya que me cambio del todo, esto es, digo, ya me pongo mechas, me hago un corte escalonado, la verdad es que estaba chulísimo. Estaba chulísimo, y esa vivencia, ese testimonio era el que es capaz de ayudar a otros pacientes para trabajar, partiendo de la evidencia y trabajando la evidencia, ¿no? Y además empezamos, ostras, tenemos que pensar en que la mejor manera de aprendizaje es un aprendizaje lúdico, y pensamos, no solo habrá que hacer talleres de formación e información, sino que podemos incluso hacer talleres de cocina rico y sano para pacientes diabéticos o para pacientes hipertensos, o como elemento que podemos hacer una cocina rica y sana, cocinar rico y sano para poder avanzar, ¿no? Por tanto, ya tenemos el 1, ¿no? Pues nos vamos para el 2, ¿no? Ostras, ya habíamos avanzado, habíamos hecho talleres, habíamos formado mucha gente, teníamos formadores que querían formar, pero probablemente decíamos, nos falta algo, y nos fuimos a Stanford, ¿no? Habíamos leído de Stanford, pero necesitamos avanzar en ese sentido, y nos fuimos a Stanford, trajimos a la directora del plan del proyecto de Stanford en Granada, la hemos hecho profesora asociada, ¿no? Más o menos, estamos en ello. Dice, ostras, ¿por qué? Porque necesitamos avanzar en tal. Hemos aprendido modelo andaluz, ¿no? Hemos aprendido de lectura de tal, pero teníamos que avanzar en cómo mejorar nuestros talleres de formación e información para pacientes, ¿no? Y a partir de eso hicimos un avance, mejoramos nuestra manera de trabajar, conseguimos abondar en poner deberes a la gente para que pusieran planes de acción y entre pacientes se los corrigieran para ayudarse entre ellos y poder conseguir ese plan de acción adecuado para que sea realista, real y basado en el seguimiento de la necesidad. A partir de eso decimos, hasta ahora hacemos talleres en todos sitios de Andalucía, lo hacemos en la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero probablemente necesitamos trabajar y ahondar en las diferentes provincias, y juntamos en todas las provincias de Andalucía foros provinciales en la cual discutíamos profesionales y pacientes, cuidadores, cómo debíamos avanzar, cómo debíamos mejorar este proyecto, ¿no? Y por eso hicimos
foros en todas las provincias, ¿no? Incluso pensamos, ostras, ¿por qué no juntamos toda la gente que hace formación de pacientes e información de pacientes de toda España? Hicimos la declaración de pacientes de Granada para la formación de pacientes, con una idea que me parece fundamental, y es, defendemos la formación de pacientes como un derecho básico. Me parece un elemento interesante para avanzar, un derecho básico que construimos en esa declaración para fomentar la autoestima, la calidad de vida, mejorar los resultados en salud. Y en todo momento, papel importante de los profesionales. Hay más de 180 unidades clínicas que trabajan con la Escuela de Pacientes para poder poner en los servicios sanitarios todo el conocimiento para ayudar a más pacientes cada vez más, ¿no? Sobre todo un gran papel de enfermería, muy importante, pero también de muchos profesionales sanitarios, papel de planes integrales. Tenemos en este momento relación y trabajo con diferentes planes integrales para poder conseguir que eso tenga un mayor efecto y, por tanto, consiga avanzar y llegar a que en todas las unidades clínicas de Andalucía, si es posible. El otro día decía un paciente, debería estar en todos los centros de salud de Andalucía. Pues probablemente para poder conseguir avanzar en ese sentido. 3, no sé si dónde. Y pensamos, pero a esta gente que regala su tiempo, su esfuerzo, sus ganas, su vivencia, su testimonio, le vamos a hacer un regalo, ¿no? Hicimos un congreso de pacientes, un congreso de, por y para los pacientes. Es suyo, ¿no? Un congreso que pone los pelos de punta, que nunca yo me había sentido tan querido, que todo el mundo apoya, siente, valora, ¿no? Que se divierte, con talleres, con ponencias, con riéndose, poniendo un chute de autoestima, dando valor al trabajo hecho, ¿no? Gente de todos los colores, sabores, de todas las edades, con unas ganas y esfuerzo, ¿para qué? Para trabajar y para seguir trabajando en que yo puedo ayudar a otros. Y eso es un elemento fundamental, ¿no? Trayendo poetas, hablando de palabras que curan, con personas que viven el cine o con deportistas que son capaces de ver qué capacidad hay para salir y poder conseguir todo lo que uno quiera, ¿no? En ese sentido, nos planteamos, pero hay que hacer más cosas, ¿no? Y dijimos, el trabajo con los profesionales, he dicho que era muy importante. Tenemos muchas peticiones del oyente, peticiones de ideas, consultas y tal. Y nuestros pacientes no son médicos, son pacientes, son los profesores de la Escuela de Pacientes, son pacientes. Y lo que tienen que contar es lo que saben, su vivencia. Y en ese sentido planteamos, pero tenemos peticiones del oyente, ¿no? Y en ese sentido nos planteamos, tenemos que hacer algún espacio de videochats, en este caso, ¿no? Entrevistas televisivas por internet, en la cual diferentes profesionales de Andalucía están pasando por nuestra biblioteca de la Escuela de Pacientes para responder a preguntas de los pacientes, ¿no? Más de 200, no sé cuántas preguntas se han contestado, no sé cuánta gente lo habrá visto, pero 10 videochats ya hemos hecho y vamos a seguir haciendo, intentamos hacer cada 15 días y mi idea sería hacerlo cada semana, no me dejan, pero con una idea de conseguir de preguntas resueltas, información y formación para avanzar en ese sentido, ¿no? Y además de retransmitirlo por vídeo, con un programa de televisión, lo retransmitimos por Twitter como un elemento muy importante, ¿no? Alguna cosa más, pero además nuestros pacientes son los ponentes. Van a cantidad de congresos. El Congreso Nacional de Atención Sanitaria del Paciente Crónico, en una conferencia en Motril o en el último Congreso de Calidad Asistencial. Los pacientes han tenido un papel protagonista porque no somos nosotros los que le tenemos que contar, sino ellos y ellas, porque son los que saben de esta historia, ¿no? Y además pensamos, ostras, y en ese sentido nos hemos dejado un público fundamental fuera, que son los niños y niñas. Y pensamos, vamos a crear una escuela de verano de la Escuela de Pacientes. Una escuela de verano con niños que tienen diabetes, que tienen asma, que tienen alergia a alimentos, que tienen celiaquía. Y montamos una escuela de verano que otro elemento de chute para conseguir aumentar la autoestima, ser capaz de aceptar la enfermedad, ser capaz de ayudarse entre ellos, conocer lo que hacen unos y otros, porque diabéticos y alérgicos a alimentos no tienen nada que ver, pero el hecho de ver, conocer, sentir lo que hace otro, pues fue una experiencia extraordinaria, muy cansada, pero muy bonita, ¿no? Y luego, decía Pepa que yo soy muy redero, ¿no? Algo así, pues probablemente... ¿Qué hemos hecho en la Escuela de Pacientes? Una Escuela de Pacientes 2.0. Una Escuela de Pacientes 2.0, ¿no?
una escuela de pacientes que tiene todos los materiales están abiertos. Utilícenlo, bájenlo, es para todos, es para quien lo quiera, de aquí de Andalucía naturalmente, pero quien quiera. No ponemos puertas al campo porque el campo está abierto, primera cosa, ¿no? Segundo, planteamos aulas virtuales, en principio era solo para los formadores, pero ya hemos creado en diabetes un espacio que es aprendefacilpaciente.es. Y la idea sería que en todas las enfermedades crear Aprende Fácil Paciente Diabetes, Aprende Fácil Paciente tal, síndrome de Lowe, enfermedades raras que lo vamos a hacer, ¿no? También hemos hecho contactos con lesionados medulares, con Antonio Millán, es decir, que nuestra idea es abierta para hacer cosas, ¿no? Con una cuenta de Twitter de más de 11.000 seguidores, con un perfil en Facebook muy importante, con muchos elementos destacados, con un canal de YouTube con muchos vídeos para poder ser utilizados, con 10 blogs donde escriben los pacientes de diferentes temas, ¿no? Y incluso, como pasa todo eso, también habría que hacer alguna aplicación ¿no? para móviles. Y por eso creamos una aplicación, en este caso Aula Cáncer de Mama, que lo hicimos con una empresa Salud Media que nos ayudó a hacerla, ¿no? Por tanto, todo eso, ¿no? Aquí el Aprende Fácil, ¿no? Para que veáis, ¿no? Y por tanto, en ese sentido avanzamos, ¿no? Y nos hemos ido a la radio, hemos hecho programas de radio, hemos colaborado con Semana de la Diabetes, colaboramos con las ideas que hay en el entorno que nos gustan. Tenemos un convenio con Crónico en Sarea, Cronet, una comunidad de pacientes, con Forum Clinic. Hemos realizado una jornada conjuntamente con Vídeos y Salud en esta escuela. Vamos a organizar la Conferencia Nacional de Pacientes Activos en el Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico. ¿Por qué? Porque queremos avanzar y seguir, ¿no? Por esa innovación diaria. Y además nos hemos metido a presidir la red de escuelas de salud, coordinada por el Ministerio, para promover y compartir cosas con diferentes gente. Y en este momento presidimos trabajando en ayudar a que en otras comunidades autónomas, que también hacemos desde la Escuela de Pacientes, trabajemos estos temas, ¿vale? Y estos son un poco los que estamos ahí metidos. Y además, como hay que seguir avanzando, tenemos trabajado proyectos de investigación para que todo esto tiene resultados. Los resultados de los proyectos de Stanford ingleses son muy buenos, extraordinarios. Pacientes activos, pacientes menos activos, mejora de menos reingresos, mejor relación con el médico, menos errores médicos, mayor confianza en el sistema. Por tanto, un chollo, ¿no? Un chollo, digo, para potenciar. Pero nosotros queríamos hacer también nuestros proyectos. Tenemos un proyecto de evaluación del impacto de la formación de pacientes de la Escuela de Pacientes, una evaluación de la acción formativa de la Red Ciudadana de Formadores en Seguridad del Paciente, una evaluación del aprendizaje entre pacientes de 3 comunidades autónomas, un proyecto de necesidades en tecnologías de salud con una empresa que se llama TIP Biomed, un proyecto de seguridad del paciente con la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, una evaluación de la aplicación del aula de cáncer de mama en colaboración con Salud Media. Es decir, tenemos que esto consolidarlo a través de investigación que nos diga vamos bien, y los primeros resultados de los estudios de esa evaluación del impacto de la formación nos dice: los pacientes formados van menos al médico. Los pacientes formados tienen más confianza a la hora de hacer ejercicio físico, de tener una alimentación más saludable. Por tanto, vamos bien porque en ese sentido, más resultados, pero vamos bien porque eso está dando resultados, no solo los que daban en Stanford o en el NHS, sino también los nuestros, ¿no? Y también incluso hemos conseguido ayudar a hacer aplicaciones como Pregunta por tu Salud, colaborando con nuestros pacientes para que evalúen previamente qué cosas les pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Por tanto, la formación de Iguales me aporta, no lo digo yo, lo dicen ellos, pero da igual, la paso rápido, pero casi me gustaría decir eso, ¿no? Y termino, digo, así no, dice, dime y olvidaré. Hemos dicho muchas cosas, ¿no? Yo tengo una cruzada contra el ya te lo dije, eso, dice, enséñame y recordaré. Pero si facilitas mi participación, comprenderé, y probablemente lo haré, y así mejoraré mi resultado en salud, mi calidad de vida, mi autoestima, y por tanto mejoraré yo como paciente mi salud. Gracias. Bueno, es muy tarde, pero vamos a abrir un turno de palabra, sin forzar.
Os quiero decir que lo que queráis, de todas formas es una pena que seamos la última mesa. Yo creo que, como una vez decía uno de nuestros investigadores, hay que invertir el mapa, ¿no? Hay que poner el mapa al revés, y alguna vez habrá que poner ante a las personas, ¿no? Pero bueno, ya lo haremos la próxima. ¿Pregunta? Venga. Perdona porque, espera. Allí al fondo hay una chica. Al fondo, un chico. Que no veo. Y allí también. Y ella también. Bueno, buenas tardes. Yo soy Rosa de la Torre, del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Quiero felicitaros, ¿no? Pero lamento y apoyo como secretaria. Bueno, creo que a usted, no me voy a equivocar, la máxima responsable, ¿no? Esta mesa al principio, claro, los políticos al final. Yo creo que ya tenemos experiencia en eso, ¿no? Bueno, yo quería felicitar, como bien decía, la Escuela de Salud Pública. Me alegro de estar hoy aquí con vosotros, pero me ha costado mucho. Yo soy paciente y enferma de Crohn, voy a hablar ahora como paciente primero. Tengo 3 estados en mi vida bastante largos, no quisiera aportarlos, pero quizás por la intervención de esas enfermedades raras, ¿no? Ayer un compañero en el hospital sacaba un calendario con los jugadores del Córdoba Club de Fútbol, con los niños de distrofia muscular, y ni siquiera le han puesto un canutillo a ese calendario, ¿no? Qué lástima, ¿no? Detrás de ese trabajo tan grande, jugadores, la presidenta, niños enfermos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, vendiendo el calendario a 3 euros, ¿no? Porque unas asociaciones nos apoyamos a otras. Yo fundé Acu Córdoba en el año 92 y ya era trabajadora del hospital. Me ha costado muchísimo trabajo ser trabajadora y ser presidenta. Me he peleado mucho, imaginaros. Actualmente tengo 3 carreras en lo harto. Soy educadora social, soy psicóloga y soy también psicopedagoga. Yo creo que mi labor más importante es la de educadora. Ahí me siento. Acabo de crear otra asociación para familias de riesgo de exclusión y he dejado esa presidencia, pero no nos sentimos representados los enfermos de cronicolitis. Recuerdo que cuando esa escuela de pacientes se hizo, llamé, porque era muy necesaria. Nosotros en un principio en Sevilla se nos llamaba para que hiciéramos la Federación de Crónicos. Estoy hablando del año 92, 93, muchos años de mi vida, con 2 niños pequeños, y yo me moría, ¿entendés? Es duro. Me hubiera gustado que algún político más se quedara, porque es lo que pido. He llegado hasta aquí, estáis aquí, y soy feliz, tremendamente feliz de ver vuestro trabajo, de ver las investigaciones. Quiero a mis médicos como nadie los puede querer. Ese doctor Miño que hace un rato hemos recordado, a todos esos médicos valientes que luchaban con nosotros. Pero ¿sabéis lo que yo tenía que hacer para que ellos nos creyeran que éramos personas? Llevarlos a una capilla. Finito nos recordó con su muleta también, era esa, nos la regaló a nosotros. Y yo lo llevé allí a beber vino. Y decía, ¿soy iguales? Digo, claro, si soy igual que tú. La única diferencia es que yo tengo un Crohn y tú no lo tienes. La única diferencia es que yo sé que me puedo morir y tú no. O no tienes fecha de caducidad, ¿no? Ahora estoy en la investigación, ya entro en la universidad. Lo que sí os pediría a los ponentes que estáis es que, por favor, soy personal sanitario, soy personal administrativo del hospital. Ahora, actualmente tengo una promoción interna como auxiliar administrativo y se me ha negado venir aquí como investigadora. Soy investigadora del MIBI, porque el doctor Pérez Naviero, por eso digo, siempre hay un barco en el que te puedas enganchar, siempre existe. El doctor Pérez Naviero creyó en mi proyecto y ahí estoy con los niños de cáncer, ¿no? Por la parte psicosocial que existe de los enfermos. Si yo me he curado, ellos pueden. Yo llevo 25 años y aquí estoy como investigadora del MIBI. Para mí es todo un logro, pero sigo teniendo muchísimas trabas. Incluso esta noche me la tiene que hacer una compañera. Si no, yo tendría que volver al hospital. Es lamentable que estemos en esta situación. Los profesionales del Reina Sofía, los profesionales del Servicio Andaluz de Salud. Así que la pregunta dirigida a usted, como, ¿qué es lo que hacemos ante estas situaciones? ¿Por qué no aprovechamos los recursos? ¿Por qué, compañeros? No soy solamente la persona que llega a la universidad, no soy la única persona, como decía el primer ponente, ¿no? Yo no necesito una bolsa. Cuando estoy mala, estoy inválida. No puedo salir de mi casa, no puedo salir de mi cama, no puedo salir. Señores, ¿qué podemos hacer ante...? Tenemos que demostrar más. Y os vuelvo a repetir, en mi hospital, del que nos sentimos muy orgullosos, no somos el único profesional, yo no soy la única profesional, no tenemos oportunidades.
de salir, ¿por qué no se nos atiende? ¿Por qué no? Y perdonad que sea demasiado larga, ¿no?, con mi reivindicación, porque creo que como no hemos quedado tan poquito, no hemos quedado realmente los que nos interesa, ¿no?, los enfermos. Señores, vamos a espabilar un poco, o vamos a inventarnos algo de esta escuela de salud pública tan importante que apareció, ¿no?, y que ha supuesto de verdad un hito. A nosotros, cada vez que ha habido un avance en trasplante de hígado, cada vez que había nosotros avanzábamos, porque la medicación que tenemos es la misma. Además, yo llevo 13 años en remisión, cuando aprendí a manejar la mente. Eso es lo que enseño ahora de experta, desde mi asociación. Y, por supuesto, gratis. El día 14 tengo una jornada gratis para todo aquel que lo necesite, porque nunca voy a dejar de hacer cosas gratis para los demás. Lo que lamento es que mi propio hospital me esté negando a llegar ahí. Porque la pregunta sería para usted, ¿no? ¿Por qué? Ese por qué. Simplemente, gracias. Pues en el por qué yo no sé qué contestarte. Has hecho un barrido, ¿no?, de un montón de cosas, y yo te diría, a mí me parece muy importante que tú seas una investigadora actualmente en el IBIMI. Me parece muy importante que sea una investigadora. Desde la perspectiva de una paciente, de una persona usuaria de los servicios, más que de un profesional sanitario, ¿no?, médico, enfermero, enfermera o médica, que suelen ser los generadores del conocimiento en la investigación, con lo cual eso para mí ya es un salto cualitativo muy importante. Segundo, la enfermedad de Crohn, hemos tenido relaciones con distintas asociaciones desde la consejería, y había momentos que cuajaba como federación y momentos como no. Me estaba contando Joan que sí que hay un planteamiento de ayuda mutua desde la escuela de pacientes, más desde la osteotomía, ¿no?, me has dicho, que de la enfermedad de Crohn. Pero hay 10 enfermedades ahí, son de las más prevalentes, y poco a poco se va avanzando, ¿no? Y luego el que puedas venir o no aquí como profesional a la jornada, pues eso puede estar justificado por muchos motivos, entre ellos porque ahora mismo estamos priorizando los recursos de una manera que no te pueden imaginar, porque no hay financiación para la mayoría de las cosas que hacemos. Normalmente este tipo de cosas ya lo que hay detrás es a coste cero, porque si no vamos a tener que cerrar servicios. Posiblemente haya otras maneras que la presencia aquí hoy en día. Esto está abierto también a Internet para que se pueda ver la jornada, para poder facilitar. Lo que te pediría es que no pierdas la ilusión, ni las ganas, ni la capacidad de generar conocimiento. Y espero que bueno, cuando tengamos dinero para sustituciones, que ahora no tenemos dinero para sustituciones, y hay que decirlo públicamente. No hay dinero, si tuviéramos dinero para una serie de cosas tendríamos que cerrar servicios, pues posiblemente esto sea más fácil, ¿no? Lo que tenemos claro es hacia dónde queremos ir, y hacia dónde queremos ir es lo que se ha dicho a lo largo del día, y lo que aquí está el director de la estrategia, que seguro que recogerá a partir de esta mesa una línea de investigación en innovación fundamentada y asentada y consolidada desde las personas que tenéis los problemas de salud, y no desde solamente de los profesionales, conjuntamente con los profesionales. Así que yo te agradezco el que esté trabajando de manera altruista. El voluntariado es altruista y no deberíamos de perder esa perspectiva, y de manera solidaria. Y en la medida de la representación que tengo del sistema sanitario público de Andalucía, te lanzo ese agradecimiento y el guante a Joan para que la escuela de pacientes entre a trabajar en esa línea. ¿Había otra pregunta? Mi pregunta era para Joan. Es que quería consultarte. Nosotros hemos detectado que las personas mayores de 65 años, estuvimos haciendo unas encuestas, y que el 96% no tenían acceso a Internet, ¿no? Luego hemos detectado, y todo el mundo lo sabe, que la mortalidad es directamente proporcional al nivel sociocultural. Cuando hacemos una serie de talleres en nuestros centros de salud, normalmente siempre vemos a las mismas personas, y normalmente son personas que no tienen tantas necesidades de aprender, y las que tienen más necesidad de aprender nunca aparecen, ¿no? Un día ya nos planteamos, bueno, vamos a ir al peor barrio, al más marginal, donde estén los drogadictos jugando con los niños mientras se drogan. Pues fuimos allí y tampoco conseguimos que fueran los que más lo necesitaban.
eso es un gravísimo problema, porque claro, estamos invirtiendo en recursos y no conseguimos llegar a aquellos que realmente lo necesitan. Siempre vemos a los mismos, que yo creo que ya están a punto de conseguir el máster, ¿no? En temas sociales, pues prácticamente nos ocurre lo mismo, ¿no? No sé, me contaba no hace mucho que en las 3.000 viviendas solamente una niña había conseguido aprobar la selectividad. Entonces, o por ejemplo, que los niños cuando son delincuentes, el 80% llega a adultos. Entonces nos gastamos un auténtico dineral en recursos para salvar a los que ya están salvados. No sé si se ocurre alguna forma de hacer las cosas distintas para llegar a aquellos que realmente lo necesitan, y por lo que nosotros estamos aquí precisamente es por conseguir la igualdad. Y la igualdad es muy difícil conseguirla si nada más que llegamos siempre a las mismas personas. Gracias. Nosotros cada día aumentamos el número de pacientes que la escuela de pacientes llega. La realidad es que nos faltan muchísimos por llegar, ¿no? Probablemente hay un grupo de pacientes que probablemente son militantes y van a todas, ¿no? Como dices tú, ¿no? Pero nuestra experiencia es que hay gente de todos los colores, de todas las clases sociales, en ciudades y en pueblos, ¿no? Que nosotros, la gente de la escuela de pacientes, digo la gente del equipo de escuela de pacientes, pero ya no te diría los formadores y formadoras de la escuela de pacientes, que lo que hacen es llegar a cada vez a más gente, ¿no? Nosotros nos planteamos, es verdad que hay una brecha digital también, pero lo que no podemos hacer es que tenemos que abrir vías en redes sociales. La idea del seguimiento de qué pasa después de tal es muy importante y por tanto tenemos que seguir avanzando en eso, ¿no? Y nosotros una de las cosas que hacemos es hacer talleres de redes sociales con pacientes para mejorar su información digital. ¿Por qué? Porque eso también ayudará. Con eso no llegaremos a todos, por eso hacemos básicamente talleres presenciales, por eso hacemos foros en las diferentes provincias, por eso hacemos un congreso de pacientes para que la gente venga, ¿no? Yo estoy convencido de que esta historia cada vez va a ser más mayoritaria, pero poco a poco, ¿no? Creo que en ese sentido, cuando yo decía sería bueno, y cogía las palabras de un paciente de Mauricio, un paciente que tiene diabetes, que es de Huelva, y decía, a mí me gustaría que la escuela de pacientes estuviera en cada centro de salud. El otro día hablaba con el gerente del SAS de plantear probablemente objetivos ligados a planes integrales para poder avanzar en poder incrementar el número de talleres, de aumentar el número de pacientes, de personas que están ligados a la escuela de pacientes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Desde el poco a poco, de ir avanzando, de innovando, de creando nuevos materiales, de facilitando entre una y otra cosa, yo creo que eso se conseguirá. Incluso que no vengan siempre los mismos, seguro, ¿no? Yo, si me permite contestarte que nosotros, por las investigaciones que hay, el Sistema Sanitario Público de Andalucía genera cohesión, no desigualdad. Sin embargo, generamos desigualdad en los servicios de prevención y de promoción de la salud. No van a nuestros servicios, como tú estás diciendo. Pero eso no pasa porque nosotros vayamos a la calle, que también. Pasa porque el Gobierno actúe fundamentalmente en los determinantes y las condiciones de vida. Si conseguimos un nivel de instrucción y de educación alto, esas personas irán a los servicios. Y eso es lo que se plantea en este Plan Andaluz de Salud nuevo que tenemos encima de la mesa, que pone una innovación que es el primero de este país que tiene la perspectiva de salud en todas las políticas. Trabajamos con educación desde la infancia en este plan, trabajamos con vivienda o trabajamos con empleo. Eso es lo que va a hacer que tengan acceso esas personas a los servicios. Nosotros, perdonadme, los sanitarios no podemos salvar el mundo. Eso viene de la mano de una política de gobierno desde la responsabilidad institucional de todos los sectores, ¿no? Y en esa estamos. No sé si dentro de aquí al 2020 podremos evaluar y ver si tiene resultado o no. Jerónimo. Joan Carles, te estamos dando la vara y yo simplemente pido disculpas a los otros dos ponentes porque no he podido oír las dos intervenciones completas. Joan Carles, yo creo que la escuela de pacientes realmente es, en algunas enfermedades ya la evidencia que generar es imprescindible, diría yo, ¿no? De hecho ha habido, como diría, no estructuradamente como vosotros estáis haciendo, en centros sanitarios
tiempo para diabéticos, por ejemplo, juveniles, ¿no? Campamentos de verano hechos por endocrinólogos que se dedicaban a la diabetes, en uno u otro centro, ¿no? Entonces se me ocurre, como quiero recordar que María Ángeles nos comentó en una sesión de trabajo a Máximo y a mí, ahora como 3 o 4 semanas, ¿no? Que sobre todo en 5 enfermedades eran las que teníais el grueso ahora mismo dentro de las posibilidades que tenéis. Se me ocurre que quizás a través de la estrategia de participación ciudadana que en el Servicio Andaluz de Salud, Sistema Sanitario Público de Andalucía, tiene encomendada a Alfonso Pedrosa, y también a través de los objetivos de participación ciudadana de asociaciones de pacientes en las unidades de gestión clínica, que forma parte de un objetivo que ya viene de hace 2 o 3 años al menos, porque yo era director de la unidad de gestión clínica cuando ya empezamos, ¿no? A 3 años, ¿no? Que en el ámbito de conocimiento nuestro, pues incorporamos a 2 asociaciones de pacientes, ¿no? Quizás mi reflexión es que quizás esto podría ser un efecto multiplicador, ¿no? Para las enfermedades crónicas que sean más frecuentes y las menos frecuentes, porque las menos frecuentes seguro que, y si no se hace, en mi opinión, ya como sanitario, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Es decir, si hay enfermedades raras con poco número de pacientes, la cartera de servicios debería de concentrarse en centros concretos, ¿no? Para que haya profesionales con capacitación suficiente para resolver los problemas específicos que tienen pacientes, ¿no? Mi sugerencia era esta, ¿no? Que creo que hay estos 2 elementos, tanto los acuerdos de gestión y que derivan de los contratos programas de los centros, como la estrategia de participación ciudadana, que daría un efecto multiplicador a esto que a mí me parece, insisto, ¿no? Imprescindible. Nadie mejor que un diabético juvenil le puede quitar las angustias o enseñarle cosas, y a veces con quitar angustias ya estamos dando un salto en la sensación de salud que tiene una persona, ¿no? 100% de acuerdo, ¿no? Yo cuando decía que estamos, ¿no? que hay que avanzar en el tema de los contratos de gestión, ¿no? Los acuerdos de gestión con las unidades clínicas, me parece un elemento esencial, y también con el tema de participación. Yo creo que son dos elementos. Nosotros nos basamos mucho de nuestro trabajo con asociaciones, es decir, las asociaciones, yo creo que la Escuela de Pacientes, yo creo que puede aportar un elemento de fortalecimiento porque de alguna forma, al tener nosotros trabajar con método determinado, todo el tema de la formación, yo creo que lo que podemos ayudar es a fomentar su sostenibilidad en ese sentido, ¿no? Me parece un elemento esencial. Yo creo que por ahí, trabajando con asociaciones, que es lo que hacemos, ¿no? Trabajando con las comisiones de participación, que me parece un elemento esencial. Hay pacientes nuestros muy activos, formados, ¿no? De estos formadores que dicen cuándo hay que hacer el próximo taller, ¿no? Que probablemente tendrían que tener un peso en esas comisiones de alguna forma, ¿no? Porque creo que podrían aportar elementos, ¿no? Y además que estén ligados a los acuerdos de gestión, podría tener un efecto exponencial de lo que comentaba el compañero anterior, de poder extender mucho más la estrategia, ¿no? No solo en las enfermedades que estamos, sino en otras, ¿no? Ya digo, el otro día en la reunión con María Ángeles hablasteis de otras enfermedades en las cuales hay que trabajar, pero es que yo decía antes, tenemos muchas peticiones del oyente, ¿no? Y no dejamos, en alguna casa trabajamos con un blog, simplemente como una manera de que gente cuente su experiencia y ayude. Otra gente se han metido, por ejemplo, los de alergia a los alimentos se han metido en nuestra escuela de verano. Pues probablemente la clave es abrir cauces para poder aumentar esa base social, que yo creo que es muy importante y cada vez lo es más. ¿Alguna pregunta más? Yo he aprendido muchísimo de esta mesa durante todo el día. Desde mi ignorancia del tema, durante todo el día he aprendido, pero esta mesa he aprendido mucho. Miguel decía, nos da muchísimas pistas para innovar, para coger ideas para innovar, pero decía, cuidado, quiero que lo hagáis conmigo, no para mí. Y además de que lo hagáis conmigo, que me escuchéis, porque hay veces que yo no quiero, en plan paternalista, que interpretéis lo que quiero. Ese ha sido el mensaje fundamental
que ha lanzado Miguel, y además es que es ellos nos legitiman cuando nosotros trabajamos de cara a estos ciudadanos. Luego, Manuel ha sido espectacular, ¿no? Porque todo lo que ha contado ha nacido de 2 niños. No sé si os habéis dado cuenta de la capacidad de generar que hay detrás de 2 familias, que es de donde se inicia, ¿no? Y él ha hablado de la inteligencia colaborativa, que genera soluciones más rápidas y más adaptadas a la realidad. Y luego de la generosidad del conocimiento, de compartir el conocimiento entre todos para construir muchísima mayor capacidad de respuesta ante distintas enfermedades, ¿no? Joan decía el poder experto de los iguales y la capacitación. Dice, debe de ser un derecho, está recogido como un derecho colectivo en la Ley de Salud Pública, que se aprobó hace 1 año y medio, el derecho a la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas para empoderarlos en la toma de decisiones de su salud, y en eso estamos. También tenemos responsabilidad los gobiernos y las instituciones, tenemos la obligación de dar respuesta a la que se nos está pidiendo, y fundamentalmente las enfermedades raras, la investigación, como no la hagamos desde nuestra perspectiva, no se va a hacer de otra manera como respuesta, y luego de facilitar las herramientas y las ayudas y apoyos para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no son enfermos, que son personas sanas, puedan tener la misma oportunidad de desarrollarse y tener una vida autónoma que cualquier persona, ¿no? Y eso es responsabilidad de las políticas y de los gobiernos, y algunos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra, ¿no? Y por último, todo esto está impregnado de algo que yo decía al principio de la tarde, ¿no? Y es del bien común. Tenemos que mirar y velar siempre que hacemos las cosas por el bien común, trabajar para mejorar la vida de las personas, aumentar sus ratitos de felicidad y de bienestar, y sin ellos y ellas os puedo asegurar que nosotros no somos nadie y que son nuestra razón de ser, con lo cual nos debemos a los ciudadanos y ciudadanas al que nos legitiman dentro del sistema sanitario público de Andalucía y de este país. Muchas gracias, y ahora vendrán las conclusiones.